Vamos a retomar entonces desde allí, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10 en adelante. Leamos hasta el versículo 13, que fue lo que leímos la semana pasada. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a orar. Amado Señor, estamos una vez más delante de ti en esta mañana, con todo el deseo en nuestro corazón de que tu palabra nos siga hablando como hasta ahora lo ha hecho. Gracias porque en tu palabra encontramos plenitud de gozo, como dice tu misma palabra. Gracias porque en ella tenemos la posibilidad de crecer espiritualmente. Y gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos dota de la sabiduría para poderla entender. Pero también pedimos para que no solamente la entendamos, sino que también la practiquemos. No siendo oidores olvidadizos, sino siendo oidores practicantes de lo que tu palabra enseña. Rogamos esto, Señor, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, vimos la semana pasada la doctrina y la conducta de la que Pablo hace mención en el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina y conducta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Hoy vamos a ver otras dos cosas. La primera es el propósito. Pablo, siendo un apóstol del Señor, siendo uno enviado por Dios, tenía claro cuál era su propósito en la vida. Su propósito era el que está manifestado allá en Hechos capítulo 9, que ustedes y yo memorizamos. ¿Recuerdan cuál era? A ver, de memoria, ¿quién me lo dice? Hechos capítulo 9. Pero memorizado, a ver. Ve porque instrumento escogido. Ahí se acuerdan, ¿cierto? A ver, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de... Y gulu, porque se nos olvidó, ¿cierto? Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se da cuenta? Ese era el propósito de Pablo. Y Pablo lo tenía muy claro. Su propósito en la vida era ir a llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y también a las ovejas de Israel, a los judíos también. Pero aparte de eso, sabía que por causa de cumplir su propósito tenía que sufrir. Y él lo tenía claro. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene claro su propósito en la vida? ¿Sabe ya cuál es su propósito en la vida? Debería saberlo, lo hemos estudiado. ¿Quién me dice cuál es su propósito en la vida? Darle la gloria a Dios. Quedó claro, ¿cierto? Glorificar a Dios y gozar de Él eternamente.
ese es mi propósito en la vida. Pero entonces, ¿por qué estamos dedicando nuestra vida a otra cosa que no es glorificar a Dios? A cumplir el propósito que tenemos. ¿Por qué? ¿O ustedes lo están cumpliendo? Ustedes están cumpliendo el propósito de Dios de glorificarlo y gozar de Él eternamente. A veces no, ¿cierto? Porque a veces estamos dedicándole el tiempo a otras cosas. No, es que más importante mi trabajo porque ese es el que me da el bitute. ¿Sí? Ese es el que me llena la panza. ¿Y de qué le sirve tener su panza llena, pero su espíritu vacío y muerto? ¿De qué le sirve? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a un rico que dijo: muchos bienes tienes, deleítate y disfruta? Y el Señor le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y efectivamente esa noche murió. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener en claro cuál es el propósito que Dios nos ha encomendado. El propósito que tiene Dios para nosotros es que le demos la gloria a Él. Ese es su propósito principal. Y en medio de darle la gloria a Él, también tenemos el propósito, al igual que el apóstol Pablo, de ir y hacer discípulos. ¿A dónde? También lo aprendimos de memoria, Hechos 1:8, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? No, eso no dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, y gulu, porque también se olvidó. ¿Sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el propósito de Dios para nosotros. Entonces usted no me puede decir: pastor, yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Usted lo debe saber. ¿Cuál es su propósito en la vida? Hacer discípulos. Ese es su propósito. Mateo 28 también lo aprendimos de memoria, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ven? Tenemos propósitos claros. Si usted no tiene un propósito claro en su vida, ¿por qué cree que es? Hoy podemos preguntarle a los muchachos cuál es su propósito en la vida. Ellos van a decir: no, yo quiero ser grande, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser arquitecto. Otros más osados dicen: yo quiero ser traqueto. ¿Sí? Ese es su propósito, supuestamente. Pero ¿cómo estamos nosotros enseñando a nuestros hijos para que sepan cuál es su propósito en la vida? Yo no estoy diciendo que deje de ser abogado, que debe ser ingeniero, que debe ser arquitecto. Lo que sí no puede ser es traqueto. Sí, eso para nada. Pero que con lo que usted haga, el nombre del Señor sea glorificado. ¿Sí? Si usted está pensando en estudiar por tener plata, está pensando mal. ¿Sí? Tristemente hay algunas personas que lo hacen de esa manera. Algunos padres le dicen a sus hijos: estudia a ver si sale de pobre. Si usted va a estudiar para salir de pobre,
estudiará y se quedará pobre. Eso se lo aseguro. ¿Sí? Pero hermano, Pablo tenía claro su propósito. Y él decía, cuando le dice a Timoteo ahí, tú has seguido mi propósito. Lo que le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, tú has visto para qué me llamó el Señor. Y has estado conmigo en los viajes misioneros que hice. Has ido conmigo y has visto todo lo que me ha tocado hacer por cumplir este propósito. Hermano, el propósito que Dios ha colocado en nuestras vidas es un propósito que cuesta. ¿Y sabe qué cuesta? ¿Saben ustedes qué es lo que cuesta? ¿No lo saben? También lo memorizaron. Lucas 9:23. Eso implica, eso cuesta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuesta. Cuesta. Por eso Pablo le dice, Timoteo, tú has seguido mi propósito. Tú has visto lo que me ha tocado hacer. Tú has visto los sufrimientos que he tenido que enfrentar para hacer lo que Dios me encomendó hacer. Pero hoy, la gran mayoría de personas en el cristianismo quieren un evangelio o quieren ser unos cristianos donde no tengan ningún tipo de esfuerzo. No, ¿yo para qué voy a ir a predicar al África? Si ya han ido muchos. ¿Yo para qué voy a ir a predicar a la India? Si allá han ido muchos. O algunos lo he escuchado decir, es que yo sería misionero, yo sería predicador si el Señor me diera la oportunidad de ser misionero en África. Y ni siquiera le predica a los de su casa. Si usted no le predica a los de su casa, no crea que el Señor lo va a llevar a que le predique a los de África. No lo crea. No, yo quisiera ser misionero. A mí me gustaría ir a las tribus indígenas allá a meterme con los indios. Métase con los indios que tiene alrededor. Hable con ellos y predíqueles el evangelio. Ahí tiene una cantidad de indios. Pero no, es que yo quiero a los que tienen arco y flecha, los que andan con taparrabo y así beringos en la selva. De eso es que yo quiero. Entonces usted lo que quiere es ir a ver pornografía. Honestamente. Pero si usted dice, yo quiero ser predicador, yo quiero servir a mi Señor, yo quiero hacer lo que Él me llamó a hacer, de ir y a ser discípulos, ¿dónde los tengo que empezar a hacer? ¿Sí? Con los que tengo cerquita. Pero ¿por qué no le quiero hablar a los que tengo cerquita? Porque ellos sí me están viendo. Ellos sí saben quién soy. Ellos sí escuchan mis palabrotas cuando salen por ahí. Entonces a ellos no les quiero predicar porque te van a decir, uy, no, van a decir que yo soy cristiano y mí. Pero Pablo podía decir, Timoteo, tú has seguido mi propósito. Y una vez más, ese seguido mi propósito va en dos sentidos. El primero, en ser testigo de lo que Pablo ha tenido que afrontar. Y lo segundo es en que él mismo, Timoteo mismo, está haciendo lo que vio a su padre Pablo hacer. Y eso, hermano querido, es lo que usted y yo también tenemos que hacer. ¿Sí? Mirar qué es lo que la Escritura nos manda hacer y hacerlo. Hacerlo. El problema está cuando nuestro propósito no está claro. ¿Sí? Cuando su propósito no está claro, ¿usted qué va a hacer?
encontrado personas a las que usted le pregunta, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? No, yo quiero ser abogado. Pero después dice, no, yo quiero ser médico. No, yo quiero ser enfermero. No, yo quiero ser bombero. No, yo quiero ser mejor piloto de avión. Porque no tienen algo definido. Y son personas que inician una carrera y no la terminan, y empiezan otra y tampoco la terminan, porque no, eso no era lo que yo quería. ¿Ven? No hay un propósito claro en ello. Pero nosotros tenemos el mejor propósito de todos. El propósito que el Señor mismo nos ha encomendado, de ser sus testigos donde quiera que estemos. Y el problema es, ¿estamos siendo testigos? La gente cuando ve a usted en la calle dice, allí va ese testigo del Señor. No ese testigo de Jehová, sino ese testigo del Señor. O, por el contrario, dice, allá va ese que la pica evangélico y es más dañado que florero. ¿Ve? A eso es algo que nosotros tenemos que tenerle cuidado. Hermanos, el propósito de la vida cristiana ya está establecido por Dios. Fue el Señor el que lo estableció. Él fue el que nos dio la orden de ir y predicar y ser testigos suyos y hacer discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Testificando y predicando. ¿Será? ¿Cómo creen ustedes que se hace un discípulo, perdón? Como decía el Señor Jesús, enseñándole, con ejemplo. Dando ejemplo. De esta manera se hace un discípulo, dándole ejemplo. ¿Y el Señor Jesús fue ejemplo para sus discípulos o no? Ahora, tendremos que preguntarnos, ¿tenemos nosotros discípulos? Y si no tenemos, ¿por qué no? Porque estamos diciendo, no, es que yo no quiero ser ejemplo de nadie. Yo no quiero que me miren a mí, miren a Cristo. No miren mis errores, miren a Cristo. Cuando deberíamos decir como Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Eso es tener un propósito claro. ¿Me hago entender? Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es lo que decía el apóstol Pablo. Y ahí, mi hermano querido, es donde usted y yo necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a poner en claro nuestro propósito. Pablo dijo también, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hablando de su propósito. Y yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido de lo que queda atrás y me proyecto hacia lo que va adelante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por qué creen ustedes que no tenemos el propósito claro? Estamos pensando siempre en el pasado. Por una parte, pero también por otra cosa. ¿Sabe cuál? Que no sabemos ni siquiera si nos llamaron a ser testigos o no. ¿Me hago entender? Porque nosotros mismos no estamos siendo discípulos del Señor. Si nosotros fuéramos testigos del Señor, discípulos del Señor, estaríamos haciendo las cosas como Él las hizo. Pero al compararnos nosotros con el Señor, ¿qué encontramos? Una gran cantidad de fallas, ¿cierto? Y fallas a veces hasta tontas. Y perdónenme la expresión,
¿Sí? Fallas tontas. ¿Por qué? Porque no queremos poner los ojos en Él. Dice, ay Señor, pero es que yo también quiero pegarme una rumbiadita de vez en cuando. Yo también quiero pegarme una borracherita de vez en cuando. Es que ser cristiano es así como medio aburrido. Yo tengo derecho a divertirme. Cuando usted está pensando esas cosas, usted está diciendo, la vida cristiana no es para nada agradable. Y entonces, la primera pregunta que dice que el propósito del creyente es, ¿cuál? ¿Y cuál es la segunda parte? Gozar. Usted no está gozando del Señor. Usted no está viendo al Señor como motivo de gozo, sino como tocó para no irme para el infierno. Porque es que yo voy a la iglesia y yo canto y eso, pero no es que me guste mucho porque lo hago sencillamente para no irme para el infierno. ¿Será? ¿Será? Más rápido de abajo que el Señor sí conoce el corazón de las personas. Ay de ti, que no eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Ven? Hermanos, la vida cristiana es para que la disfrutemos, para que nos gocemos en el estar estudiando la palabra de Dios. ¿Sí? Si usted está pensando y dice, oh, yo tu estudio bíblico, no, si eso con el domingo tengo. Cuidado. No, a mí no me pidan tanto entre semanas, eso es que me van a pedir a mí que estudie todos los días de la semana. No, bastante tengo con el domingo. Ya. Cuidado. Pero tristemente esa es la vida cristiana que muchos están llevando hoy. Una vida cristiana de 1 o 2 horas. 1 o 2 horas. ¿Sí? Y a eso le llaman cristianismo, porque el resto de semana ni siquiera se acuerdan de leer la Biblia, ni siquiera se acuerdan de orar, ni siquiera se acuerdan de compartir con los hermanos las escrituras. ¿Para qué? El domingo nos vemos otra vez, y el domingo venimos y cantamos, con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. ¿Por qué? Porque solamente es el día domingo en el que yo vengo. Así que tenga cuidado. Tú has seguido mi propósito. Hermano, Pablo lo tenía claro. ¿Y usted? ¿Lo tiene claro? Y si no lo tiene claro, ¿por qué será? ¿Por qué será que no tiene claro su propósito? Pregúntese eso. Ahora, lo que les decía, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú has seguido, has visto cómo yo lo he hecho, pero también lo estás siguiendo tú. Ya, el propósito que yo tengo, dice Pablo a Timoteo, el propósito que yo tengo en la vida para servir al Señor, tú también lo tienes y lo estás haciendo. Que debería ser para todos los creyentes igual. Nosotros no solamente deberíamos decir, ay, qué bueno haber sido como Pablo. He escuchado creyentes que dicen eso. ¿Sí? Es que Pablo era un superhombre. No, Pablo no era un superhombre. Pablo, ¿quién era? Un hombre común y corriente que había puesto sus ojos en Dios, que tenía en primer lugar a Dios. Eso lo convirtió en la persona que nosotros vemos en las Escrituras, porque él tenía claro su propósito.
Nosotros no estamos en esas condiciones. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos pensando más en nosotros mismos, en mis gustos, en mis deleites, en lo que a mí me agrada, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo no quiero dejar de hacer. Y eso nos impide cumplir el propósito para el cual el Señor nos llamó. Así que, hermanos, pídele al Señor que usted pueda aclarar su propósito en la vida. Dígale: Señor, yo quiero tener un buen propósito, y que ese propósito sea agradarte a ti, adorarte a ti, glorificarte a ti. Ese debe ser su propósito. Pero Pablo también le habla de algo interesante, y es la fe. Le dice: Timoteo, aparte de seguir mi doctrina, mi conducta, mi propósito, también ha seguido mi fe. Hermano, esa palabra fe es algo supremamente importante para nosotros como creyentes. Debe serlo. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo había visto a Pablo sufrir. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Pedradas, azotes, cárceles, naufragios. Todo eso lo había visto Timoteo de Pablo. Pero ¿qué lo animaba a seguir adelante? La fe. Esa fe que el mismo Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, le había dado. Esa fe. Algunos lo he oído decir: Padre Señor, yo quisiera orar, yo quisiera tener una fe tan grande como la que tuvo Pablo. No, Pablo no tenía grande fe. Pablo tenía fe, pero era una fe ejercitada, una fe que estaba al servicio de Dios. El problema de no ejercitar nuestra fe es que se vuelve flácida. ¿Sí? Si usted es una persona sedentaria, una persona que nunca hace ningún tipo de ejercicio, ¿qué le va a pasar cuando usted haga algo con su cuerpo? Si usted nunca sale a caminar 2 kilómetros, el día que lo haga, ¿sabe cómo va a llegar? Para recoger con cuchara. ¿Sí? Y ay, me estoy muriendo. Y si más aún dice: no, yo voy a trotar. ¿Veo? O si usted nunca ha jugado fútbol en su vida y se pone a jugar fútbol, ¿cómo cree que termina? Con dolor de piernas, con las patadas que recibió. Una semana con dolores. Una semana que no se puede ni mover. Ay, ¿qué le pasó? Jugué fútbol. ¿Ve? Eso me pasó a mí cuando jugamos fútbol allá arriba una vez. Un sacrificio terrible. Pero ¿por qué sucede? Porque no estamos acostumbrados a ese ejercicio. Y lo mismo sucede con nuestra fe. Cuando nuestra fe no está siendo ejercitada diariamente, sino que está ahí estancada, entonces se vuelve flácida. Y el día que usted la quiera utilizar para algo, va a ser complicado. Porque acuérdense que dice Hebreos 11 que es la fe. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si usted nunca la ha ejercitado, cuando le digan, por ejemplo,
hermano o hermana, crea que el Señor le va a sacar de ese problema, ¿usted qué va a decir? No, esto de aquí no me saca nadie. De aquí no me saca nadie. ¿Por qué? Porque su fe está flácida. Su fe no ha sido ejercitada. ¿Me hago entender? Pero Timoteo había visto la fe de Pablo. Y Pablo se la recuerda a Timoteo. Cuando le dice allá en la primera carta, ¿se acuerdan? En la primera carta a Timoteo le dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está. ¿Se da cuenta? Hermano, si usted no es una persona que ejercita la fe, aquellos a los que usted le predique le creerán. ¿Sí? Si usted no cree que Dios es su proveedor, entonces usted le va a enseñar a otro diciéndole, trabaje, porque el que no trabaja no come. ¿Sí? Míreme a mí, que yo sí trabajo bastante. Pero no estamos hablando de confiar en el Señor, porque nosotros no confiamos en el Señor, confiamos en nuestra fuerza. ¿Sí? Cuando usted dice, no, es que si yo no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? Yo sí sé quién me va a dar de comer cuando no tengo trabajo. Y hasta el día de hoy no me ha faltado. Hasta el día de hoy no me ha faltado. Entonces, ¿puedo seguir confiando en Él? Todo el tiempo. ¿Me hago entender? Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, mira, tú has visto mi fe. Y tú la has visto porque tú también la tienes. Tú la has seguido también. Así que esa fe, mi hermano querido, es algo totalmente importante para nosotros, porque la fe es la que nos permite tener la confianza en lo que no estamos viendo. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando el Señor se le acercó a Tomás y le dijo, porque me viste, Tomás, has creído? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y eso, hermanos, somos ustedes y yo. Porque nosotros no hemos visto al Señor, pero creemos que Él está. Creemos que Él murió por nosotros. Creemos que Él se sacrificó por nosotros. Y eso nos convierte en bienaventurados. ¿Ven? Eso nos convierte en personas que son bienaventuradas. Doblemente feliz significa la palabra bienaventurado. Así que, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos cuando ellos se le acercaron y dijeron, Maestro, aumentanos la fe? ¿Qué les dijo Él? ¿Se acuerdan? No les dijo, está bien, van a tener fe a montones. No. Les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le pedirías a ese monte que se desarraigue y se eche al mar, y lo haría. ¿Me hago entender? Nosotros no necesitamos toneladas de fe. Nosotros no necesitamos trenes llenos de fe para nosotros solos. No. Con la fe que el Señor nos ha dado a nosotros por medio de su Espíritu Santo, tenemos suficiente para creer. El problema es que le estamos prestando más atención a nuestra carne y ella es la que no nos deja creer. ¿Ven?
hermanos, entonces, nos lleva a que la fe es algo totalmente importante dentro de la vida cristiana. Alguien me decía en una ocasión: no, pastor, pero es que para usted es fácil. ¿Y fácil por qué? Pues sí, porque usted está pegado del Señor. ¿Y entonces cuál es la diferencia? ¿Sí? Para usted es fácil tener fe, porque usted ha dependido de Dios. ¿Y tú por qué no dependes de Dios también? Para que te sea fácil. ¿Me hago entender? Pero usted, hay personas que dicen: no, pero es que confiar en Dios para todos es muy duro, es muy difícil. ¿Cómo voy a confiar yo en Dios solamente para pagar los servicios? Y le pregunto: ¿usted cree que yo no confío en Él para pagar los servicios? Lo hago. Y se pagan. Hasta el día de hoy nunca nos han tenido que costar los servicios por falta de pago. ¿Por qué? Porque sabemos que Él va a ser fiel para proveer. Ahora, yo no me puedo quedar allá sentado en mi cama esperando: Señor, provéeme para pagar los servicios. Y no voy a salir a hacer nada. No, yo tengo que hacer, también ponerme en pilas a ver, porque sí dice la Escritura: el que no trabaja, tampoco coma. Entonces, si yo estoy trabajando, estoy haciendo mi parte en las actividades que el Señor me ha encomendado, pues lo correcto es que el Señor va a suplir lo que pueda hacer falta. Pero como nosotros creemos que los que suplimos somos nosotros, cuando usted cree que el que tiene la sabiduría es usted, porque usted dice: es que yo soy un muy buen negociante, es que yo sí sé administrar lo que Dios me da. Siga pensando en que usted es capaz y verá. Pero cuando usted pone todo en las manos de Dios, eso es fe. Es decirle: Señor, no tengo suficiente dinero, pero creo en que con lo que tengo voy a cubrir mis necesidades, y le aseguro que el Señor hace eso. Yo lo aseguro. Eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú has visto cómo yo confío en Dios. Tú has visto cómo yo tengo mis ojos puestos solamente en Él, lo demás no importa. Porque ese mismo Pablo era el que había dicho antes también: sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, pero sé vivir también en escasez. ¿Ven? Y vemos a hombres de fe en las Escrituras. ¿Se acuerdan de Job? Cuando le vinieron a decir: Job, vinieron los ladrones y se robaron todo el ganado. Y luego volvió otro y le dijo: Job, la casa donde estaban sus hijos se cayó y murieron todos. Y luego otros vinieron y se robaron las ovejas. Y así uno tras otro fueron llegando. ¿Qué hizo Job? Rasgó sus vestiduras y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él, si es así la voluntad de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Parecido a nosotros, ¿cierto? Porque nosotros cuando pasa algo, ¿qué hacemos? Ay, pero ¿por qué a mí todo lo malo? ¿Por qué a mí me pasa todo lo malo? ¿Por qué no le pasa a los otros sino a mí? Justo a mí era el que me tenían que hacer esto, justo a mí era el que me tenían que hacer lo otro. ¿Sí?
Y en eso no estamos glorificando a Dios. Deberíamos glorificar a Dios en todo momento, no solo cuando estemos bien. Y el problema, ¿saben cuál es? Que ni siquiera cuando estamos bien glorificamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien por lo bien que hemos nosotros hecho las cosas. ¿Sí? Es que yo sí he trabajado duro. Era justo que me diera unas vacaciones. Es que yo sí he metido el cuerpo con toda. Así que era justo que me pudiese hacer esto o hacer lo otro. Y eso no es fe. Eso no es fe, hermano. La fe es saber, Señor, hago lo que tú me has mandado hacer. Y mientras hago lo que tú me has mandado hacer, confío en que vas a proveer lo que yo necesite para hacer lo que tú me has mandado hacer. ¿Me hago entender? No es un trabalenguas. Es mientras hago lo que tú me has mandado hacer, lo que el Señor me mandó hacer, creo en que vas a proveer lo que necesite para hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Ven? Pero la gran mayoría, ¿qué van a hacer? Hermano, ¿usted por qué no hace? ¡Ay! ¿Y de dónde van a salir los recursos para eso? ¿Y de dónde yo? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Porque no tenemos fe. Y Pablo tenía una fe que, le aseguro, no llegaba al grano de mostaza. No llegaba. Pero vemos a Pablo haciendo obras de fe grandísimas. No de desarraigar un monte y echarlo al mar, pero sí de afrontar duras batallas sin pelear él, sino dejando que fuera Dios el que peleara por él. Porque él tenía algo claro: no es mi obra, sino que es la obra de quién. ¿Ven? Y ese es nuestro problema, cuando creemos que la obra es nuestra. Ay, no, es que yo no le predico a los demás porque siempre se van a reír de mí, me van a mirar mal. ¿Por qué? Porque usted está pensando en usted, no en qué es la obra de Dios. No, es que yo predico y predico y predico y nadie llega. ¿Por qué? Porque usted quiere mostrar fruto. Y un fruto hecho con sus manos no es el fruto que agrada a Dios. Por eso Pablo dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Yo siembro, el otro ciega, pero el crecimiento lo da Cristo. Así que ni el que siembra ni el que ciega son nada, sino Cristo que da el crecimiento. ¿Se da cuenta? Hermano, Pablo era un hombre de fe. Pablo era un hombre que demostraba su fe todo el tiempo, donde quiera que iba, con quien quiera que estaba. Siempre él estaba basado en las Escrituras, haciendo lo que el Señor le mandaba hacer. Nunca se quedó callado. Pero nosotros muchas veces estamos no haciendo lo que el Señor nos mandó hacer, pero queremos recibir las bendiciones como si lo hubiéramos hecho. ¿Me hago entender? Hermano querido, Pablo dice: tú has seguido mi doctrina,
mi conducta, mi propósito y mi fe. ¿Podemos decir eso también nosotros? ¿Podemos decir hoy que hemos seguido el propósito de Dios para nosotros? ¿Podemos decir hoy que hemos seguido la fe que el Señor nos ha dado para que le sirvamos? Quiero invitarle a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Porque podemos darnos cuenta que el propósito para nuestra vida ya está definido. Tristemente, nosotros hemos querido plantearnos por nuestra carne otros propósitos que van lejos del que tú tienes para nosotros. Nuestra carne nos ha instado a hacer cosas indebidas. Nuestra carne nos ha llevado aún a pensar que nosotros tenemos el control. Y de esta manera no estamos siguiendo tu propósito. Pero también nos hemos dado cuenta de que la fe no la estamos ejercitando. La tenemos porque tú la diste a cada uno de nosotros, pero no la estamos ejercitando y por eso no vemos las obras de fe que deberíamos estar haciendo. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a no desfallecer, sino por el contrario, a esforzarnos cada vez más en hacer las cosas como a ti te agrada. Y ayúdanos a que todo el tiempo podamos seguir el propósito que tú trazaste para nosotros, pero hacerlo guiados por la fe. Te lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.